Desde el versículo 37 dice la palabra de Dios. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Efesios 1 hasta el 4, Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos y rogamos que bendigas ahora la predicación de tu palabra y también aquellos que van a oír tu santa palabra, y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad que sí? En donde tenemos un bautizo de un hermoso bebé. Siempre es un gozo, siempre es una alegría ver a los bebés que se bautizan, ya que los sacramentos, como el bautizo, como la Santa Cena, son signos y son sellos que fortalecen la fe de los hijos de Dios, ¿verdad? Ambos sacramentos dirigen a toda la iglesia a ir a Cristo con fe y solamente confiando en Él. Y hoy, para aprovechar este tiempo de bautizo, yo quiero aprovechar este día para predicar un mensaje del por qué lo hacemos. ¿Por qué nosotros bautizamos a los bebés? ¿Verdad? Y lo primero que quiero decir, ya que lo quiero que aclarar desde el principio, es que el bautizo no salva. El bautizo no salva a nadie. Alguien puede ser bautizado y aún no ir al cielo. Solamente la salvación es por medio de la gracia, a través de la fe y el arrepentimiento, a través de Jesucristo nuestro Señor. Es el único medio de salvación. Nadie va al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que en el bautizo no pasa nada sobrenatural, no pasa nada místico. El agua es simplemente agua, pero es un sacramento, es un sello y un signo de las promesas de Dios. Y por lo tanto debemos de obedecer a Dios. Y hoy quiero que veamos las razones por las que bautizamos a los bebés. ¿Y por qué? Si ven en su boletín, el sermón se llama Defendiendo el bautismo de infantes. Y la pregunta es, ¿por qué hay que defenderlo? Bueno, porque hay un sector del cristianismo que no bautizan a sus bebés. Hay algunos cristianos, hermanos en Cristo, que niegan el bautismo de infantes. Y la pregunta es, ¿sobre qué base niegan el bautismo de infantes? Bueno, lo primero que dicen es que no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que diga bauticen a sus bebés. Bauticen a sus bebés. Que tampoco hay ningún ejemplo de bautismo de infantes en la Biblia, dicen ellos. Lo segundo que dicen es que para poder uno bautizarse, tiene que tener fe y arrepentirse de sus pecados, lo cual un bebé
no puede hacer. ¿Verdad? Dado que un bebé o un niño pequeño no tiene la capacidad de ejercer fe o arrepentirse de sus pecados, ellos dicen, no puede ser bautizado. Ese es su razonamiento. Y nosotros respondemos hoy a estos argumentos recordando primeramente que nosotros construimos nuestra base de doctrina del bautismo de infantes sobre la roca de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy quiero ser muy claro con 4 principios de unidad. 4 principios de unidad que nos van a ayudar a entender de por qué hacemos lo que hacemos. El primer principio sería el principio de la unidad testamentaria. El principio de la unidad testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Ese principio dice que solo tenemos una sola Biblia, ¿verdad? Una sola Biblia. Hay una unidad que es esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que podríamos llamar los 2 labios de Dios. Un autor dijo una vez, Dios habla a través de una boca, pero esa boca tiene 2 labios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aunque el Nuevo Testamento es más completo en algún sentido, porque está después de la cruz y es la culminación de las promesas del Antiguo Testamento, los 2 testamentos se necesitan mutuamente. Toda la doctrina y toda la teología del Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Ellos son complementarios entre sí en todas las doctrinas. Entonces, cuando nosotros exponemos cada doctrina, cada enseñanza, reunimos lo que dice toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y así construimos la estructura de cada doctrina individual sobre la totalidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos tratar el bautismo de infantes de manera diferente? También el bautismo de infantes hay que mirarlo a través de toda la Escritura, ¿verdad? Aunque el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, se debe consultar el Antiguo Testamento para entenderlo. ¿Por qué? Porque los sacramentos del Antiguo Testamento conducen a los sacramentos del Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles tenían una sola Biblia. ¿Y cuál era su Biblia? El Antiguo Testamento. Y sobre la verdad de ese testamento, los discípulos fundamentaron sus creencias. Ellos vieron el Antiguo Testamento como la escritura inspirada por Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo muchas veces, está escrito, como está escrito, como está escrito. ¿Y a qué se refería? Al Antiguo Testamento. Y a lo mejor tú preguntes, ok, eso suena muy bien, pero ¿qué nos dice el Antiguo Testamento sobre el bautismo de infante? Bueno, nos dice mucho. En primer lugar, el Antiguo Testamento nos enseña que a los niños pequeños, a los infantes, se les daba un lugar privilegiado en la iglesia de Dios en Israel. No solamente se les daba un lugar como ciudadanos de una nación, sino que se les daba un lugar privilegiado. Se les daba un lugar como miembros de la iglesia visible. Por ejemplo, en el libro de Esdras capítulo 10, versículo 1 dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, en una gran asamblea de Israel, estaba la iglesia reunida, dice, hombres, mujeres y niños se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Lo que quiere decir que los niños eran parte visible de la congregación. En tercer lugar, no solamente eran visibles en la nación y en la congregación, sino que también se les dio un lugar en el pacto
de Dios. En Génesis 17, versículo 10 dice: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Y en cuarto lugar, se les dio un lugar en el sacramento que sirve como señal a ese pacto. Versículo 12 de Génesis 17. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. A los niños se les dio un lugar importante en el Antiguo Testamento, y que fueran circuncidados y apartados de los hijos de los paganos cuando solo tenían 8 días de edad. Y debemos tener muy claro que los santos del Nuevo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, fueron criados en ese entorno. Fueron criados en ese contexto. Estaban acostumbrados al hecho de que aun cuando la iglesia estaba entrando en la nueva dispensación del Nuevo Testamento, los hijos del pacto ya se encontraban en un lugar especial en el seno de Dios y en su propio pacto. En el Antiguo Testamento los niños no eran tratados como si fueran niños paganos. Y por lo tanto los apóstoles del Nuevo Testamento tampoco se acercaron a los niños de esa manera. Dado que sus hijos eran miembros del pacto en el Antiguo Testamento, entonces deben ser miembros del pacto en el Nuevo Testamento, a menos que Dios especifique y diga lo contrario. A menos que Dios diga, no, ya no están incluidos en el pacto. Si estaban en el pacto antes, todavía están en el pacto ahora, a menos que Dios cambie el patrón. A menos que Dios cambie la forma y la manera. Si recibieron antes la circuncisión, ¿verdad?, el sacramento que apuntaba a Cristo, ahora deben recibir el bautismo, que es un sacramento sin derramamiento de sangre, que también apunta hacia Cristo. En el Antiguo Testamento a los niños de la congregación se les dio un lugar especial y un lugar legítimo, y ese lugar se les daría también en el Nuevo Testamento, a menos que Dios hubiera venido y dicho a los apóstoles, no, ya los niños no tienen un lugar especial en la dispensación del Nuevo Testamento. Ya no serán especiales en el Nuevo Testamento. ¿Y acaso no es un pacto mejor? ¿Acaso no es un pacto más inclusivo con los gentiles? Así que no debemos subestimar el Antiguo Testamento. No debemos tratar el Antiguo Testamento como si fuera menos importante que el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos el bautismo de infantes, no comenzamos con Mateo 1 hasta Apocalipsis 22. Cuando estudiamos el bautismo de infantes, como con cualquier otra doctrina, comenzamos con Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. Por lo tanto, cuando abordamos la cuestión del bautismo de niños, ni siquiera tenemos que buscar un mandato que diga que lo vamos a bautizar. Simplemente miramos en el Nuevo Testamento y vemos si Dios ha cambiado o no el patrón. Si Él ha cambiado el principio sobre el cual Él siempre ha tratado a los niños en el pacto. Y si no hay ningún mandato para cambiar, entonces no lo hacemos. Por ejemplo, en la Cena del Señor sí hay un mandato expreso de cambio. Sí hay. Mientras que los niños un poco más pequeños sí participaron en la Pascua, leemos en el Nuevo Testamento que los niños deben tener una edad suficiente para examinarse a sí mismos si están en la fe o no, antes de participar en la Cena del Señor. En ese caso sí vemos un cambio hecho por Dios. Y decimos, por lo tanto, como Dios esto lo dijo y Él lo cambió, debe ser primero un miembro profesante de pleno derecho para venir a la Cena del Señor, porque Dios lo ha cambiado. Lo cual no lo vemos con el bautismo. No leemos ningún cambio principal. Así que, en vez de buscar un versículo que diga bauticen a los niños, hay que buscar uno que diga no los bauticen.
hablando en términos prácticos, si ese hubiera sido el caso de que todos los infantes ahora son excluidos, eso habría causado conmoción en la iglesia del Nuevo Testamento. Imagínate ser un judío del primer siglo que circuncidó a su hijo porque es parte del pacto, y este judío se convierte a Cristo y que le digan, no, ya tu hijo no es parte del pacto, ya tu hijo no es especial. ¿Qué? Increíble, imposible. ¿Se imaginan lo que hubiese sucedido si le dicen al Israel del Nuevo Testamento que ya toda su forma de ver a sus hijos ha sido derrocada? Que ya no es así. Y que ahora sus hijos no tienen un lugar especial en el pacto de Dios. Que ya no tendrían un lugar en el sacramento que los separa del mundo y de los hijos de los paganos. ¡Wow! Sin tener un mandato de Dios para hacerlo. Eso yo creo que habría sido perturbador para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero a lo largo de la Biblia leemos que todas las casas, las familias fueron bautizadas. Encontramos que cuando las personas se bautizaban, toda su familia también se bautizaba. Hechos 16:15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron. Hechos 16:33, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. En 1 Corintios 1:16, también bauticé a los de la casa de Estéfanes. ¿Verdad? Y algunos dicen, ok, pero allí no dice que había niños en esos hogares. ¿Es verdad? No lo dice. No podemos probar de manera absoluta y de manera definitiva que allí había niños, pero en la mente del judío, la palabra de casa, la palabra familias, se incluye a los niños pequeños. Y lo puedo confirmar. En Génesis 45, versículo 18 dice, Génesis 45, 18 dice, y tomen a su padre y a sus familias, que es la misma palabra, y a sus familias, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Ahora, en el siguiente versículo nos dice qué quiere decir con familias. Y dice, versículo 19, y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. El siguiente versículo nos dice lo que quiere decir familias, casas. En la mente judía, siempre esta palabra incluía a los niños pequeños. El faraón ordena que los hermanos de José tomaran a su padre y a sus familias. Y el significado de familia se confirma en el siguiente versículo cuando dice, para sus pequeños. En la Reina Valera dice, niños. Entonces el principio testamentario de unidad es que los niños siempre han estado incluidos en el pacto de Dios y no hay ningún mandato que rompa con esa unidad. Segundo, el bautismo infantil, el bautismo de infantes también se basa en la unidad eclesiástica. En la unidad eclesiástica. Eso quiere decir que solo hay una sola iglesia. Solo hay un pueblo de Dios. No es que es Israel y la iglesia, no. Es una sola iglesia. Cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos escogió a dos pueblos. Él nos escogió a un solo pueblo. No hay dos formas de iglesias en dos eras diferentes, como enseñan algunos. No. En Romanos 11 hay un solo olivo que representa toda la iglesia en todas las edades. Y los judíos, bajo el Antiguo Testamento, eran ramas de ese árbol. Y los gentiles son ramas injertadas de ese mismo árbol. Pero la iglesia de todas las edades
es una sola iglesia. Y así, el mismo principio de admisión que se mantuvo en el Antiguo Testamento a través de la circuncisión se mantiene también en el Nuevo Testamento a través del bautismo. ¿Cómo entrabas a la iglesia en el Antiguo Testamento? A través de la circuncisión. ¿Cómo entras a la iglesia en el Nuevo Testamento? A través del bautismo. Y eso lo confirma la manera en la que Jesús también consideraba a los niños. Todos sabemos en Lucas 18, Marcos 10, cómo Jesús trataba a los niños. Dice, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y ahora, esto no es una prueba absoluta del bautismo de infantes, pero muestra la actitud de Jesús hacia los niños. Los tomó consigo, los abrazó y los bendijo. Bajo el Antiguo Testamento, los infantes eran admitidos en el reino visible de Dios. Pero si vamos ahora a 1 Corintios 7, en 1 Corintios 7, 14, allí vemos que los hijos de los creyentes también son apartados, son diferenciados de los no creyentes. En 1 Corintios 7, 14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Ahora oigan, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora son santos. Por lo tanto, dado que los niños tienen el mismo lugar en el Nuevo Testamento, que son santos, son apartados de los impíos, debe quedar claro que Dios no les negaría el sacramento del Nuevo Testamento cuando se les dio en el Antiguo Testamento. Si tienen el mismo llamado a ser apartados, de ser separados, ¿cómo ahora Dios les va a negar el sacramento del Nuevo Testamento? No, la iglesia siempre ha sido una por todas las edades. Hay una unidad eclesiástica. Un pastor muy conocido que niega el bautismo de infantes, él dice en cuanto a este versículo, miren lo que dice. Él dice, un padre creyente expone a los niños a la bendición y les trae protección divina. ¿Sí? La presencia de un solo padre o madre cristiano protegerá a los niños de daños espirituales indebidos y ellos recibirán muchas bendiciones, lo cual en muchos casos incluye la salvación. ¡Wow! Parece presbiteriano, no parece bautista, es así. La bendición, ¿por qué? Porque los niños están separados. Otra cosa, en Efesios capítulo 1, en el saludo de Pablo, él saluda a la iglesia y él dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, ¿verdad? Él se refiere a toda la congregación, ¿cómo? A los santos que están en Éfeso. Pero luego en el versículo, en el capítulo 6, él le habla a los hijos y dice, hijos, o sea, que obedezcan a sus padres en el Señor. Lo que quiere decir que según el contexto, estos hijos también son los santos a los cuales Pablo saluda al principio de la carta. Eran parte de la congregación, eran parte visible de la congregación. Entonces hemos dicho, la unidad testamentaria y la unidad eclesiástica confirman el bautismo de infantes. En tercer lugar, unidad pactual. Unidad
pactual, unidad en el pacto. Solo hay un pacto para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, en la cual siempre Dios ha tratado con su pueblo. Y ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia. Siempre Él ha tratado con su pueblo por medio de un pacto externo, en donde los niños están incluidos, y también un pacto interno por la cual trata a los que son nacidos de nuevo. ¿Y por qué Dios en la dispensación del Nuevo Testamento de repente dice entonces que no hay más pacto externo para los hijos? No tendría sentido ya que el mediador del pacto es el mismo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y el instrumento de la verdadera participación en ambos testamentos es el mismo, que es la fe. La fe. Leemos en Génesis 15:6 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es por fe. Y en el Nuevo Testamento leemos por el apóstol Pedro que la promesa es para ustedes y para sus hijos. Lo que quiere decir que la misma unidad de pacto se mantiene. Las promesas del pacto son tanto para niños como para adultos, ¿verdad? En Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto ¿qué? Eterno, perpetuo, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Las promesas son también para la simiente. Y los padres que circuncidaron a sus hijos en el Antiguo Testamento, los padres que bautizan a sus hijos en el Nuevo Testamento, reciben todo el estímulo de esos sacramentos respectivos para rogar el cumplimiento de esas promesas en sus propias familias y en sus propios hijos. Pedro lo deja muy claro en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Están las mismas bendiciones de remisión de pecados, de salvación por arrepentimiento y por fe. Pablo dice en el versículo 38, arrepiéntanse y sean bautizados, sí, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ellos están escuchando que se aplica una nueva señal, que es el bautismo en lugar de la circuncisión. Pero Pedro también les recuerda en el siguiente versículo que el pacto continúa. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Pedro está diciendo, el pacto continúa. Hay una unidad en el pacto. Arrepiéntanse y sean bautizados. Entren en la iglesia del Nuevo Testamento a través del bautismo, la fe y el arrepentimiento. Y sus hijos recibirán la promesa también. Hoy Dios promete a su iglesia del Nuevo Testamento, como lo hizo en el Antiguo, que cumplirá su pacto de generación en generación. Los hijos de los padres del pacto siguen siendo hijos del pacto hoy. Y deben ser instruidos de esa manera. Hay que animarlos a buscar al Señor porque Dios los ha marcado con una marca de separación. Finalmente, llegamos al cuarto principio de unidad. Y este principio es la unidad sacramental. La unidad sacramental, ¿verdad? Solo existe un sacramento de admisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento. El sacramento confirmatorio es la Pascua en el Antiguo Testamento y la Cena del Señor en el Nuevo. Y los dos sacramentos tienen los mismos propósitos, tienen el mismo significado. La circuncisión simboliza la purificación del pecado y el bautismo tiene el mismo significado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la circuncisión habla de renovación espiritual, de la necesidad de un corazón nuevo. Y el bautismo se le llama el lavamiento de la regeneración, de que necesitamos un nuevo nacimiento,
de que necesitamos una nueva naturaleza. Ambos enseñan la necesidad de la unión con Cristo. Y esto lo vemos muy claro en Colosenses 2, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo hace la conexión entre la circuncisión y el bautismo. Cuando él dice, también en él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí vemos las mismas verdades espirituales entre la circuncisión y el bautismo. Tienen el mismo propósito. Ellos inician la semilla del pacto de la iglesia. Por lo tanto, nuestra conclusión es clara. Debido a que la Biblia es una, porque la iglesia es una, porque el pacto es uno y porque el sacramento es uno, los niños deben ser bautizados en la dispensación del Nuevo Testamento, tal como fueron circuncidados en el Antiguo Testamento. Si crees que la Biblia es una, si crees que el pacto es uno, si crees que la iglesia es una, si crees que el sacramento es uno, entonces también debes creer en el bautismo de infantes. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio práctico de todo esto? ¿Cuál es el beneficio de nosotros como padres de bautizar a nuestros hijos? ¿Verdad? Leímos en Efesios capítulo 6 que dice: padres y también las madres, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y hoy me gustaría, para ir terminando, me gustaría sugerirles qué es criar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Ya que el hacerlo se fortalece mediante la doctrina del bautismo de infantes, que nos da el valor y las fuerzas que necesitamos para hacerlo. Nos da la expectativa de hacerlo, ¿verdad? Sabiendo que nuestros hijos están marcados con la marca de Dios y que están separados para Dios, que las promesas de Dios están selladas en el bautismo, que de entre nuestra simiente Él levantará hijos para servirle y para temerle. Las promesas de la gracia de Dios son el fundamento sobre el cual criamos a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos incluye dos cosas, según este texto. Incluye usar las promesas de Dios dadas en el bautismo, e incluye usar todos los medios de gracia para enseñarles y para entrenarlos. En el bautismo Dios da ricas promesas. Él presenta a los creyentes promesas de bendiciones espirituales y salvadoras para sus hijos, ¿verdad? Él no dice que cada niño que se bautice será salvo, no. Eso Él no lo promete. Pero Él dice, mi forma normal de conversión es trabajar con las familias. Es bendecir el pacto que yo he dado a los padres. Es bendecir la crianza de los padres a sus hijos. ¿Y eso no es acaso un estímulo? Ver que nuestros hijos han sido marcados con la marca de Dios en el bautismo, y eso nos da el estímulo para criarlos y para presentarles sus promesas, que si lo buscan temprano en sus vidas, lo van a encontrar. El bautismo sella el pacto de gracia de Dios, en que Él promete ser nuestro Dios, y el bautismo nos da todas las razones para ser fortalecidos en las promesas divinas que sustentan el bautismo. Nos da todas las razones para sentirnos animados mientras les hablamos a nuestros hijos. Le das todas las razones, aun cuando se desvíen de la verdad. El bautismo te da las fuerzas para seguir orando por él,
para suplicar con él o con ella, para seguir perseverando, ya sea que nuestros hijos tengan 5 o 30 años. Han sido bautizados y han sido marcados. Y criar a sus hijos en la instrucción de Dios es criarlos con todos los medios de la gracia. Es criarlos e instruirlos en el Evangelio que se encuentra detrás de su bautismo. Es enseñarles cada doctrina que nos enseña la palabra de Dios. Es enseñarles que Dios es un Dios trino, que su ley es santa. Es enseñarles que son pecadores por naturaleza, que merecen la ira eterna y que si se arrepienten de sus pecados, Dios es justo para perdonar cada uno de sus pecados. Pero también leemos que estamos obligados a criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y el bautismo también es un gran estímulo para comprometernos a la amonestación, para confrontar a nuestros hijos y para decirles que tienen la marca de Dios, para disciplinarnos con amor y con cariño. El bautismo nos da el estímulo para todas estas cosas. Y quiero hablar también a los jóvenes que están aquí, a los niños que están aquí, aquellos que han sido marcados a través del bautismo. Les pregunto a los jóvenes y a los niños, ¿se están comportando como niños separados para Dios? ¿Se están comportando como niños y jóvenes que recibieron el bautismo como señal de la promesa de Dios? ¿Estás buscando a Dios en tu vida? ¿Estás buscando el obedecerle y el glorificarlo con cada una de tus acciones? Pídele a Dios que Él honre tu bautizo, que si tú te arrepientes de tus pecados y confiesas tus pecados y confías solo en la cruz del Calvario, Él perdonará cada uno de tus pecados. Amén. Y hoy tenemos un bautizo, un día muy especial. Vamos a orar ahora a nuestro Dios y pedirle que nos ayude para el fortalecimiento de nuestra fe y para la edificación de la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, venimos humildemente a ti, contentos en este día, Señor, de hacer este bautizo. Nos regocijamos de que eres un Dios misericordioso, que hace y guarda pactos, y que ha sellado tu pacto con nosotros mediante la sangre de tu Hijo. Esta misma sangre nos limpia de nuestros pecados, una limpieza simbolizada y sellada en los tiempos del Antiguo Testamento por la circuncisión y ahora en estos días por el agua del bautismo. Ven, Señor, y bendice este santo sacramento. Oramos para que en él podamos ver confirmadas las ricas enseñanzas de tu palabra sobre los propósitos de tu pacto. La bendición de ser miembro de la comunidad del pacto de tu iglesia y el poder purificador del Evangelio recibido de la fe en Cristo. Esto te lo pedimos por Cristo Jesús, para gloria de tu nombre, la bendición de los que bautizamos en el fortalecimiento de tu iglesia, Señor. Amén.